Para pasar a la palabra del Señor, me gustaría que podamos empezar pensando por qué estamos acá. ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué cada domingo me esfuerzo, ¿sí?, en venir a la iglesia? ¿Vengo porque simplemente la paso bien? ¿Vengo porque me gusta? ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué estoy acá? Déjame decirte que si estás acá en la iglesia, no es por casualidad, no es porque simplemente estabas aburrido y buscabas de algo que te distraiga, sino que estás acá porque Dios te escogió. Estás acá porque Dios tiene un propósito con tu vida. Y yo voy a ir leyendo algunos textos, no necesitan ir buscándolos, ¿sí? Simplemente pueden ir tomando nota. Pero decirles primeramente que si estás acá es porque Dios te escogió, y eso lo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Te puedes imaginar? Dios todavía no había hecho al mundo, estaba ahí con su dedo dibujando el círculo del mundo, pero Dios ya te había escogido aún antes de fundar el mundo. Y en Jeremías capítulo 1, versículo 5, nos habla de esto también. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. O sea, aún ni siquiera estabas formado en el vientre de tu madre y Él ya te había conocido. ¿Cómo así? Claro, porque Él no vive en el Cronos, sino que Él vive en el Kairos, en el tiempo de Dios, y Él ve lo que nosotros no podemos ver. Él ve el futuro. Y aun cuando el mundo no estaba creado, Él ya te había visto. Aun cuando todavía no estabas formado en el vientre de tu madre, Él ya te había visto, Él ya te había escogido. Él ya te había apartado. Juan capítulo 15, versículo 16. Miren lo que dice. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y entonces, pastor, ¿dónde queda el libre albedrío? Porque si estamos diciendo que Dios me eligió a mí y yo no lo elegí a Él, ¿dónde está el libre albedrío? Es que en realidad Él nos escogió primero, Él nos amó primero, y nosotros, como respuesta de su elección y como respuesta de su amor, respondimos con un sí. Pero la realidad es que Él ya te había visto antes de crear el mundo y Él ya te había escogido desde el vientre de tu madre. Lo que Él hizo fue crear un plan, crear una estrategia para atraerte a su presencia. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en Oseas, capítulo 11, versículo 4. Él nos atrajo a su presencia. Dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Estábamos apartados, todavía no le conocíamos, pero el Señor, que nos había visto, que nos había formado, que nos había escogido, Él fue tejiendo redes y Él fue atrayéndonos a su presencia con cuerdas de amor. No sé cómo llegaste a la iglesia, no sé lo que te trajo. Si fueron problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares, simplemente una invitación o curiosidad. No sé por qué hoy estás acá, pero déjame decirte que el Señor ya te había escogido y fue Él quien te atrajo a su presencia. El Señor nos escogió y nos atrajo para que nosotros digamos: sí, Señor, te acepto como mi único Señor y Salvador. Pero no termina ahí. El Señor continuó obrando en nuestra vida. No solamente nos escogió y nos atrajo, sino que también nos rescató. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios, porque ahora estamos en Cristo. Él nos hizo nuevo, ahora somos nueva criatura. Él nos dio un nuevo nacimiento, tuvimos un nacimiento espiritual. Lo viejo pasó, somos una nueva criatura. Él nos hizo de nuevo, Él nos transformó, nos rescató, nos atrajo. Hizo la obra salvífica en nuestra vida, nos transformó. Pero Él continúa obrando en nuestras vidas. Y ahí sí les invito a buscar Isaías, capítulo 61, versículo 1. Y vamos a detenernos en este versículo. Isaías 61, versículo
1, veámoslo cómo el Señor siguió trabajando en nuestras vidas. Dice, el Espíritu del Señor y Dios, ¿qué dice? Está sobre mí. ¿Qué dice? Está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos y a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Vamos a ir desarrollando línea por línea de este versículo, que verdaderamente es hermoso. La primera línea dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, sobre vos, sobre cada uno de nosotros. Ahora, qué interesante, por eso hay que analizar la palabra del Señor, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y no dice, está en mí. No es lo mismo estar sobre que estar en. ¿Por qué dice sobre mí y no dice en mí? Porque este es el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo no habitaba en las personas. ¿Dónde habitaba el Espíritu Santo? En el templo, en el lugar santísimo. Si querían mover la presencia de Dios, tenía que mover el tabernáculo para llevar a donde la querían llevar. Pero la presencia de Dios habitaba en el templo. La gente tenía que ir al templo para buscar la presencia de Dios. Pero solo sobre algunas personas escogidas por Dios venía la presencia sobre. Venía sobre David cuando tocaba el arpa y Saúl se tranquilizaba. Venía sobre David y David danzaba. Venía sobre Sansón y le daba fuerzas sobrenaturales. Pero no venía a habitar a la persona no estaba lista para hacer que el Espíritu Santo habite, porque primero la persona tenía que ser santificada por la obra del Espíritu Santo, por la muerte de Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo no habitaba en el hombre, venía sobre ciertas personas, pero luego se iba. Pero ese es el Antiguo Testamento. Y nosotros no vivimos en el Antiguo Testamento, ahora vivimos en el Nuevo. Vivimos en el Nuevo Pacto y las cosas son diferentes. El templo se rompió, el velo se partió en dos y las cosas cambiaron. En el Nuevo Testamento las cosas cambiaron. Miren, en Jueces, para hablar del Antiguo y ponerlo como ejemplo, Jueces capítulo 14, versículo 6, nos da un ejemplo de Sansón. Dice, pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó el león como quien despedaza un cabrito. Vino sobre Sansón, no entró en Sansón. Pero en el Nuevo Testamento cambian las cosas. Hechos capítulo 7, versículo 48. Miren lo que dice, Hechos 7, 48. Dice, sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. O sea, el Altísimo Dios ya no habita en templos. ¿A dónde habita el Espíritu Santo ahora? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Las cosas cambiaron. El Espíritu Santo habitaba en el templo, pero ahora nosotros somos el templo. Ahora la presencia de Dios habita en nosotros, no está sobre nosotros, Él viene y habita. Él vive en ti. ¿Él vive en vos? ¿Él habita en ti? Amén. Claro que sí. Él viene y hace morada en nosotros. Y Él viene y vive 24/7. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, el Señor está morando en nosotros. Aún cuando hacemos lo indebido, aún cuando estamos pecando, el Señor está ahí. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo, no hagan sufrir al Espíritu Santo. ¿Y por qué lo hago sufrir? Y claro, porque Él está dentro mío y yo estoy haciendo lo que no tengo que hacer. No es que peco, se va, pido perdón, vuelvo, peco, se va, pido perdón y vuelvo, y ahí está el Espíritu Santo con su valijita yéndose y viniendo todos los días. No, Él viene y mora, Él hace morada, Él viene y habita en ti. Ahora el tema es el siguiente, el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo vive una persona? ¿Cómo habita una persona en una casa? Hay dos formas de habitar una casa. La primera es como dueño y la segunda como inquilino. Yo acá en Argentina tengo mi casa y puedo hacer lo que quiero en mi casa porque es mía, pero cuando estoy en el campo tengo que pagar la renta, tengo que vivir en un lugar alquilado.
Y a veces me pasa que yo me levanto a la mañana y digo, no me gusta esa pared ahí, la voy a romper y voy a hacer un acceso con una puerta. ¿Puedo hacer eso en mi casa de alquiler? ¿Por qué? No es mía, pero yo pago la renta. Y cuando yo invito a los hermanos de la iglesia, le digo, vengan a tomar café a mi casa. No le digo, vengan a tomar al café a la casa que alquilo. Yo vivo en esa casa, pago la renta en esa casa, duermo en esa casa, pero la casa no es mía. Entonces tengo que llamar al dueño y preguntarle si me deja romper la pared, y él me va a decir, mirá, no te lo dejo, no te doy permiso, o eso no te es permitido en el contrato. Tengo que preguntar y pedir permiso. Ahora, cuando yo soy el dueño de una casa, si me quiero romper una pared, si quiero poner una ventana, no le tengo que pedir permiso a nadie porque la casa es mía. Hago los cambios que se me ocurran porque es mi casa. El tema es el siguiente. El Señor viene en Apocalipsis 3:20, dice que Él viene y golpea la puerta y llama. Dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. O sea, no estaré sobre. Entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Claro, Él cena conmigo, Él está dentro mío. Él habita en mí. Él entró. El tema es el siguiente. Muchas veces la gente viene a la iglesia 1 año, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y nunca cambia. Siguen siendo los mismos que eran sin Cristo. Y el tema es, aceptaron a Jesús, pero quizás lo aceptaron como un inquilino. Y el Espíritu Santo entró porque le abrió la puerta del corazón y entró e hizo morada, pero el tema es que el Espíritu Santo está ansioso por hacer muchos cambios, pero no le está dando permiso. Entonces el Espíritu Santo está, ¿me dejás cambiarte? Vamos a ver. Vamos a ver si empiezo a ir todos los domingos a la iglesia, vamos a ver si me comprometo al liderazgo, vamos a ver si doy el diezmo y la ofrenda, vamos a ver qué hago este año. Porque sigo siendo yo el dueño de mi vida. Yo gobierno mi mente, yo tomo el timón de mi vida. Entonces acepto a Jesús como mi único Señor y Salvador, pero la verdad es que yo sigo siendo el dueño. Él más que Señor es inquilino. Entonces el Señor está ahí sentado diciendo, bueno, cuando me dejes actuar, ahí estoy listo. Ahora, cuando el Señor es el dueño de nuestra vida, Él no pide permiso. Si Él es el dueño y Señor, Él rompe lo que quiere y cambia y transforma lo que quiere. Y eso es lo que pasa cuando alguien acepta al Señor como Señor. Somos transformados. El obrar del Espíritu Santo nos transforma porque Él es el dueño. Ahora hay algunos que quizás no hemos sido completamente transformados porque el Señor es dueño, pero no de toda la casa. Todavía hay cuartos oscuros cerrados. Hay cuartos donde el Señor no entra. Señor, tú eres el Señor de esta área de mi vida. Tú eres el Señor de mi familia. Tú eres el Señor de mi tiempo, pero no de mi economía. Todavía decido yo lo que hago. O tú eres el Señor de mi economía, pero no eres el Señor de esta área. Y todavía quizás hay cuartos oscuros que tenemos que abrirle al Señor y decirle también, esta es parte de la casa. Entrá, limpiá y haz lo que quieras, porque toda la casa es tuya. ¿Cuántos queremos dejar que el Señor sea el dueño? Amén. Amén. Yo no quiero que sea el inquilino. Yo quiero que sea el Señor y el dueño de mi vida. ¿Cuántos queremos lo mismo? Amén. Claro que sí. Que Él sea el dueño de nuestra vida y no el inquilino. Ahora miren qué interesante, porque el texto continúa. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí y continúa diciendo, por cuanto, o sea, por ende, por cuanto me ha ungido. O sea, como el Espíritu Santo vino a habitar en mí y como el Señor vive en mí, estoy ungido. Por cuanto me ha ungido, por ende me ha ungido. ¿Pero qué es la unción? Los evangélicos hablamos siempre de la unción. Y quiero que me ore el pastor que tiene unción. Yo no quiero que me ore el hermanito Pancho, quiero que me ore el pastor que él sí está ungido. Él tiene la presencia de Dios, pero ¿qué es la unción? Porque siempre hablamos de unción, pero ¿qué es la unción? Bueno, la unción en el Antiguo Testamento era simplemente una ceremonia.
Era una ceremonia donde se llamaba sacerdotes, levitas, profetas, se los sentaba en el medio del pueblo, se agarraba un cuerno con aceite y se lo derramaba en la cabeza como simbolismo de que había sido ungido por Dios. Entonces todo el pueblo sabía que esa persona había sido ungido. Unción significa apartado por Dios para un propósito o tarea divina. Los utensilios del templo eran ungidos para ser usados dentro del templo. Eran apartados por Dios para una tarea divina. El sacerdote no se lo podía llevar a la casa para comer un guiso, porque eran del templo. Eran apartados por Dios para una tarea divina. Y el Señor nos apartó a nosotros de este mundo. Nos apartó de las tinieblas a la luz admirable. Él nos apartó y nos apartó con un propósito divino. Ahora, la unción en el Nuevo Testamento, ¿qué es? ¿Qué es la unción en el Nuevo Testamento? La unción en el Nuevo Testamento es diferente. En el Antiguo Testamento había que poner aceite que simbolizaba ¿qué? El Espíritu Santo. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es el aceite y el Espíritu Santo viene y habita en mí. Entonces ya no necesito que alguien ponga aceite en mi cabeza, que está bien, hay pastores, iglesias que oran con aceite y está bien, pero es un simbolismo, no hay nada de poder en eso. El aceite es el aceite del supermercado. No hay poder en ese aceite. El poder está en lo que hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el aceite. ¿Cuánto hemos aceptado al Señor? Le abrimos la puerta de nuestro corazón. Él vino y habitó. Él vive en ti. ¿Y qué es el Espíritu Santo? La unción. Él es el aceite. Él es la unción. Entonces, ¿tenés al Espíritu Santo? Entonces tenés la unción. No necesito que nadie me unja, no necesito una ceremonia especial ni ningún ritual. Porque si el Espíritu Santo es la unción y Él vive en mí, por ende ya estoy ungido. Es lo que dice la palabra de Dios. Miren cómo fue Jesús ungido. Jesús fue el primero en el Nuevo Testamento en ser ungido por el Espíritu Santo. Después de Jesús venimos nosotros. Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice, Hechos 10:38, me refiero a Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo ungió Dios? Con el Espíritu Santo y con poder. ¿Y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Entonces, ¿cómo ungió Dios a Jesús? Con el Espíritu Santo. Igual que nosotros, el Espíritu Santo viene y habita y por ende estamos ungidos. Como Él vive en nosotros, estamos ungidos. Y dice que fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Porque ¿qué es el Espíritu Santo también? Poder de Dios, el dunamis. Él es el poder de Dios, Él es la acción de Dios. Entonces, si yo le abro la puerta de mi corazón y la unción viene a vivir en mí, el Espíritu Santo viene a vivir en mí, estoy ungido. Y si estoy ungido, ¿qué tengo? El poder. Entonces es tiempo de que empecemos a actuar de esta manera, porque ahí comienzan los milagros de Jesús, no antes. Y dice que como el Espíritu Santo lo ungió, ¿qué pasó? Anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué dice el texto? Porque Dios estaba con él. Dios está con vos. ¿Tenés la unción? ¿Tenés el poder? Y empecemos a accionar en milagros. Empecemos a orar por los enfermos. Empecemos a declarar libertad. No necesitamos sentir nada especial. Él ya está. Él ya vive. Él ya mora en nosotros. Lo que pasa, pastor, es que hay diferentes niveles de unción. ¿Será que hay diferentes niveles de unción? Algunos tenemos un unciómetro y andan, ¿no? Tiqui, tiqui, acá hay mucha unción. Tiqui, 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 y acá hay más carne. Quiero que me ore él porque él tiene más unción que ella. ¿Será que hay gente que tiene más unción que otros? ¿Habita o no habita? ¿Es una persona o vive adentro de la casa o no? No se trata de orar más o se trata de orar menos. No se trata de tener más de Dios, sino que se trata de tener menos de mí. Se trata de que no sea el inquilino y él sea el dueño. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en Juan 3:30. La NBI, Juan 3:30, dice, a él le toca crecer y a mí menguar. ¿Cómo crece Dios en mí? Cuando le digo, no sos más el inquilino, ahora sos el dueño.
Tomá el timón de esta mente y goberná. Ahí Dios crece y yo menguo. Entonces no se trata de tener más de Dios, se trata de que yo tenga menos de mí y que lo deje gobernar a Él sobre mi vida. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, el mismo texto dice: Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. O sea, yo no soy el importante es Él. Él es el dueño, Él es el Señor. Señor, gobername. Haz lo que quieras conmigo. No le digamos, Señor, dame más. Digámosle, Señor, te doy más. Toma el control de esta mente. Menos mente, más fe. Menos de nosotros, más de Él. Más gobierno de Él. Él crece en nosotros cuando nosotros menguamos. Obviamente, mientras más oremos y ayunemos, Él puede crecer en nosotros porque nuestra carne mengua. Por eso oramos y ayunamos y buscamos de su presencia. Ahora miren, el texto continúa de Isaías 61 y dice: por cuánto me ha ungido. ¿Y para qué? ¿Para qué el Señor me envió antes de crear el mundo? ¿Para qué me formó en el vientre de mi madre? ¿Para qué me atrajo con cuerdas de amor? ¿Para qué me rescató? ¿Para qué puso su espíritu en mí? ¿Para qué me ungió? ¿Para qué me dio su poder? ¿Para qué? Para que venga a la iglesia, disfrute de ser cristiano y diga: ahora sí puedo ser feliz. Hable en lengua y nos impongamos mano entre nosotros. Es parte y es hermoso. Tenemos que disfrutar de la presencia de Dios. Tenemos que disfrutar el hablar en lengua, el orar los unos por los otros, fortalecernos. Pero no es el propósito mayor. Hay un propósito mayor que eso. El Señor todo lo que hizo, lo hizo con un para. Acá dice: por cuánto me ha ungido, para. El para marca un antes y un después. Todo lo que hizo, lo hizo para. ¿Para qué? Para anunciar buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias quizás son que Jesús da trabajo, que Jesús prospera, que Jesús sana. Salimos a predicar y decimos: hermano, ¿no tiene trabajo? Venga a la iglesia, va a ver que consigue trabajo. Lo disminuimos a Dios al nivel de San Cayetano. Si está enfermo, venga a la iglesia y Dios lo sane. Claro, vienen, consiguen trabajo y después se van, si para eso lo invitamos. Vienen, se sanan y después se van y decimos: ¿por qué se fue? Si nosotros lo invitamos para que sea sano. Ya está, recibió lo que le dijimos que venga a buscar. Las buenas noticias no son que Jesús da trabajo. Las buenas noticias no es que Jesús te prospera o te cambia la familia y ahora va a ser todo hermoso. Las buenas noticias es que estábamos condenados en nuestros delitos y pecados, pero el juez se hizo reo y murió por nosotros en la cruz y ahora ya no estamos condenados, ahora tenemos vida eterna. Las buenas noticias es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Él. Esas son las buenas noticias. No que Él bendice y prospera. Las buenas noticias es que vamos a gozarnos eternamente en su presencia. Esas son las buenas noticias. Ahora bien, ¿cómo predico las buenas noticias? Porque yo no sé cómo predicar. ¿Cómo hago para predicar, pastor? 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5 nos dice cómo debemos predicar las buenas noticias. Dice: no les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostraciones del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de sabiduría humana, sino del poder de Dios. Entonces acá nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que predicar, pero no se trata de predicar con sabiduría y elocuencia. No quiere decir que está mal ser elocuente y ser sabio, está bien. Y debemos prepararnos como hijos de Dios para predicar bien y defender la fe. Pero dice: no les vine a predicar con palabras sabias y elocuentes. ¿Por qué? Porque esto no se trata de convencer el intelecto de nadie. No se trata de que salgamos a predicar y de que la gente se convenza. Se trata de que la gente se convierta. No necesitamos convencidos, sino convertidos. Porque los convencidos hoy están convencidos de que esta es la verdad y mañana creen que ser adventista o testigo de Jehová o mormón es la verdad y dejan el cristianismo para irse a otro lado porque simplemente se les convenció.
entonces no se trata de hablar bonito. Dice, con elocuencia, sino con demostraciones de poder del Espíritu. Si vamos a predicar, prediquemos bajo la unción del Espíritu Santo. Él habita en ti, el poder está en ti, Él te respalda y te da autoridad, Él está con vos. Y dice que vayamos y prediquemos de esta manera. ¿Y por qué tengo que predicar con poder? Si con elocuencia también lo puedo traer a Cristo. Es que no se trata de convencer, como decía, porque dice, sino con demostraciones de poder, para que la fe de ustedes no dependiera de sabiduría humana, sino del poder de Dios. Hermanos, cuando alguien se convierte porque sintió la presencia de Dios y tuvo un toque del Espíritu Santo, le pueden decir cualquier cosa, pero esa persona no se va más. A mí me pueden venir a decir que la Biblia es mentira, pero yo sé a quién me transformó, yo sé quién me tocó, yo sé quién siento, yo sé quién es Dios y que Él está vivo porque lo puedo sentir. Quizás no podemos explicar muchas veces lo que sentimos, pero sabemos que Él es real, porque lo experimentamos. Entonces se trata de dejar el intelectualismo para tener una fe experimental. Y pasemos a predicar no solamente con palabras sabias y a predicar bonito, sino que pensemos a predicar bajo la unción que ya nos fue dada, porque la unción está en ti. Con poder de Dios. Ahora bien, ¿a quién tengo que predicarle? Ya sé que tengo la unción y que Él me escogió con un propósito, y ese propósito es no solamente salvarme a mí, sino que tengo un propósito de predicar el Evangelio y que lo tengo que hacer con poder. ¿Pero cómo? ¿Y a quién? ¿A quién debo predicarle? Dice, para anunciar las buenas noticias a los pobres. En otras versiones dice a los abatidos o desvalidos. Porque en este versículo exactamente no está hablando de pobreza económica, está hablando de pobreza espiritual. Hermanos, hay gente que es tan pobre que lo único que tiene son muchos millones. Acá habla de riqueza espiritual. Nosotros no somos ricos por si somos dueños de nuesra casa, dueños de un 0 kilómetro y tenemos un buen sueldo. Somos ricos en Cristo Jesús. Él es nuestra riqueza. Él es quien enriquece y no añade tristeza. Somos ricos en Cristo Jesús. Y Él nos está diciendo, vayan y prediquen a los pobres. Nos está diciendo, vayan y prediquen a aquellos que están viviendo en una pobreza espiritual, que aún quizás tienen todo lo que este mundo ofrece, pero sus almas están pobres. Somos vasijas de barro, segunda de Pedro, dice que somos vasijas de barro transportando el real tesoro. El tesoro es Él, y el tesoro es Él el que enriquece, y nosotros somos vasijas para derramarnos sobre otros, y eso lo hacemos cuando predicamos la palabra. Cuando predicamos nos estamos derramando sobre otros, y ese tesoro que está en nosotros comienza a enriquecer el alma de los demás. ¿Sabías que por medio de la predicación del Evangelio podés enriquecer el alma de otro? Podés sacarlos de la pobreza espiritual y llevarlos a la riqueza espiritual, porque Él es quien enriquece. Y Dios nos manda a predicar a los pobres. Y continúa diciendo, me ha enviado a sanar a los de corazón herido, a los de corazón quebrantado. Ahora bien, ¿cómo hago para predicarle a una persona que tiene el corazón quebrado? ¿Cómo hago para predicarle a los que están abatidos, a aquellos que están en sufrimiento, a aquellos que son vasijas rotas? ¿Cómo les predico a los corazones quebrados? San Agustín nos decía, vayan y prediquen, y tan solo si es posible, utilicen las palabras. Nos estaba diciendo, vayan y prediquen, pero solo hablen si es necesario. Prediquemos con nuestra vida, prediquemos con hechos. No se trata de hablar, se trata de representar a Cristo. Somos cartas leídas, necesitamos mostrar el amor de Cristo en nuestra vida. Se trata de predicar con hechos. En India hay una mujer que se hace llamar Amma. Amma en el idioma tamil significa madre que abraza y ama con amor incondicional.
Y el amor de ella no es incondicional, porque ahí van todos los hippies del mundo hasta la India para pagarle y sentarse en sus piernas. Y por 3, 4 minutos ella los mira a los ojos y los acaricia y les dice: hijo, te amo, hija, te amo. Y le da beso y los acaricia como si fuera una madre. Y estas personas, cuando terminan esa experiencia, dicen: qué tremendo esta mujer. Ella tenía el aura de colores, la energía sentí la energía cuando ella me abrazó, cuando ella me tocó, cuando ella me miró los ojos. Déjame decirte, no había ningún aura y ninguna energía. Eso se llama contacto humano. Lo que pasa están tan vacíos porque quizás nunca su madre o su padre los miró los ojos y le dijo: te amo. Que se tienen que ir hasta la India a pagarle a una mujer para que lo haga. Y esa es la realidad de este mundo. Y quizás no todos se pueden ir a la India a pagarle a una mujer para que les dé un poco de cariño, pero pagan una prostituta para pasar una noche. O compran alcohol tratando de llenar el corazón, pero la realidad es que el corazón está quebrado y una vasija rota nunca se llena. Entonces le meten más alcohol. Y como no se puede con el alcohol, le meten más droga. Y como no, la droga tampoco llena, siguen intentando con otras cosas y nunca van a ser llenos porque la vasija rota nunca se llena. El corazón está quebrado. Y Dios nos dice: vayan y prediquen a los corazones quebrados. ¿Y cómo hago? Quizás voy con la palabra y le digo: mirá, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo. Y le decimos: ¿sabes qué? Jesús murió por vos porque Dios te ama. Y ellos nos miran y nos dicen: ¿Dios me ama? Sí, qué bueno. ¿Vos me amás? Dios me ama, sí, qué bueno, pero ¿vos me amás? No sirve de nada decirle que Dios nos ama si nosotros no los amamos. Son palabras vacías, símbolo que retiñe. Somos la religión del amor. En el Islam, Mohamed o Mahoma no murió por nadie, es por amor. En el budismo, el príncipe Siddhartha Gautama, conocido como Buda, no murió por nadie, es por amor. En el sikhismo y en el jainismo, sus dioses no murieron por amor. En el hinduismo, 33 millones de dioses, ninguno murió por amor. La religión del amor es el cristianismo, porque tenemos un Dios que por amor creó al mundo, por amor hizo al hombre, por amor vino y tomó forma de hombre, por amor murió en la cruz y cargó nuestros pecados, por amor nos perdonó y por amor nos va a venir a buscar y por amor nos va a llevar a vivir eternamente con Él. Somos la religión del amor. Y le decimos al mundo: Dios te ama, y el mundo nos queda mirando diciendo: ¿y vos me amás? La gente no cristiana no es un objetivo de evangelismo. Voy a ir y me voy a hacer amigo de él para ganarlo. Dios ama a las prostitutas, a los homosexuales, a los drogadictos, y nosotros debemos amarlo de la misma manera. Y qué lindo cuando podemos ir y decirle: ¿sabes qué? Aunque odies el evangelio, aunque sos homosexual, aunque sos lesbiana, aunque nunca te conviertas, yo quiero decirte que yo te voy a amar y voy a estar siempre con vos. Porque no sos un objetivo. No estoy acá para convertirte y llevarte a la iglesia. Estoy acá porque te amo y porque Dios te ama y Él murió por vos también. Es tiempo de que dejemos de hablar como iglesia y empecemos a accionar, porque a mí me hace pensar: si la gente va hasta la India a pagar, es porque quizás para recibir un poco de amor, es porque quizás la iglesia no está dando lo que la gente necesita. Es tiempo de que dejemos dar el amor entre nosotros y dejemos de brillar entre nosotros. Muchas veces alumbramos acá adentro y nos vamos a encandilar con tanta luz. Nos preocupamos en brillar acá y orar los unos por los otros y en ponernos mano y mostrarle al otro: mirá qué buen cristiano que soy. Y el mundo está en tinieblas. Rompamos las paredes y salgamos afuera. Hay un mundo que está gimiendo y aún con dolores de parto, dice la palabra de Dios, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Nosotros. Ahora la palabra de Dios no dice que el mundo está feliz y contento porque los hijos se manifiestan. Dice que el mundo está sufriendo y con dolores de parto porque está esperando. Y si está esperando es porque nosotros lo hacemos esperar.
No hagamos más esperar al mundo. Es tiempo de salir. Es tiempo de amar. No se trata de salir a convencer, no se trata de salir a hablar con elocuencia. Se trata de salir e impactar a este mundo con amor. Se trata de abrazar sin juzgar. No importa tu condición, no importa quién sos, no importa si sos un violador, si sos un asesino, si sos un drogadicto. Te amo, porque Dios también te ama y yo estoy acá para decírtelo. Y a veces ni necesitamos decirlo, simplemente estar y abrazar. Necesitamos una revolución de amor. Necesitamos amar al mundo como Él lo amó. Él es amor y el amor vive en nosotros. ¿Cómo puede ser que no podamos darlo? ¿Qué sentimos cuando pasamos por el lado de la necesidad? Muchas veces pasamos por una esquina y vemos a los jóvenes drogándose. Nos cambiamos de vereda y caminamos más rápido y decimos, ¿me tendría que venir la policía para levantarlos de acá porque le dan una mala imagen al barrio? ¿O nos duele el corazón? ¿Qué sentimos cuando vemos a alguien revolviendo de la basura? ¿Qué sentimos cuando vemos a alguien alcoholizado en la calle y pasamos por al lado y no te lleva días sin bañarse? ¿Solamente sentimos olor o sentimos dolor? Es tiempo de que dejemos la simpatía y la cambiemos por empatía. Dios no nos llamó a ser simpatizantes, sino a empatizar con el dolor ajeno, a ponernos en sus zapatos. Pero el versículo continúa y dice, y a proclamar, y voy a terminar con esto, si quieren ir pasando los músicos, dice, a proclamar libertad a los cautivos y prisioneros. No esperemos que los que están cautivos y prisioneros vengan a la iglesia. Nosotros tenemos que salir primero a cortarle las cadenas para que ellos puedan llegar. ¿Cómo van a llegar si están atados? ¿Cómo van a llegar si están siendo prisioneros? No esperemos que un esclavo y un prisionero pueda llegar. Algunos llegan, pero vayamos y cortemos las cadenas para que ellos vengan con nosotros. No esperemos, salgamos a buscarlos. Hermanos, el Señor nos llamó con un propósito. Y el propósito de Dios no es simplemente que disfrutemos nuestras vidas como cristianos y digamos, yo en mi casa serviremos a Jehová. El propósito de Dios tiene trascendencia eterna. El propósito de Dios va más allá de nuestra vida. El propósito de Dios no es bendecirnos para tener una casa linda y darles una buena educación a nuestros hijos y mandarlos a una universidad y verlos un día casándose con la persona que nosotros esperamos que se case. Es hermoso y Dios quiere bendecirnos, todo eso es añadidura. Pero el propósito de Dios va más allá. El propósito de Dios es eterno. Cuando Él te vio a vos, no te vio solamente a vos, vio las multitudes detrás tuyo. Te vio como luz y como sal. Vio que a través tuyo pueden llegar otros. Y esa es nuestra labor como iglesia. Que podamos ser luz y sal, que podamos predicar el Evangelio. Los quiero invitar, si los podemos poner en pie y orar al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has visto primero, porque tú nos amaste primero, porque tú nos creaste, tú nos llamaste, tú nos ungiste, tú nos empoderaste con tu espíritu. Fuimos apartados, ungidos, tu presencia vive en nosotros. Nos has dado tanto. Nosotros no lo queremos guardar para nosotros, queremos dar al mundo lo que hemos recibido. Señor, queremos vivir por lo que tú moriste. Que hasta nuestro último respirar podamos vivir por tu propósito y no por el nuestro. Que podamos vivir nuestras vidas por lo que tú moriste. Tú moriste para traer salvación, que nosotros podamos vivir para traer salvación también a otros. Ese es el propósito de nuestra vida. Para eso estamos acá, para ser salvos y llevar salvación. ¿Encontrará el Señor gente dispuesta en este lugar?
Encontrará el Señor gente que esté dispuesta a decirle: Señor, estoy dispuesto a dejar de ser ombligocéntrico, estoy dispuesto a dejar el egoísmo, estoy dispuesto a dejar de ver mis propias necesidades para ver las necesidades de otro. Porque yo entiendo que tengo muchas necesidades, pero te tengo a ti. En cambio el otro, aparte de muchas necesidades, también te necesita a ti. Sí, Señor. La necesidad es mayor porque no te tiene. Sí, Señor. Señor, ayúdanos a alinearnos con tu propósito. Amén. Estamos en este mundo, Señor, para servirte. Todo es por ti y para ti. No somos dueños de nada porque tú eres el dueño y el Señor. Amén. Nosotros simplemente somos mayordomos. Señor. Tú gobiernas. Tú gobiernas sobre nuestra vida, Señor, y si todavía no lo estabas haciendo, que puedas orar al Señor en esta noche y puedas decirle: Señor, ¿sabes qué? Quizás te tenía como inquilino en algunas áreas de mi vida, pero hoy te digo, Señor, no quiero que seas el inquilino. Hoy te quiero decir: sé el dueño de mi vida. Sé el dueño de todas las áreas. Sé el dueño de mi mente. Sé el dueño de mis ojos. Sé el dueño de mis oídos, de mi boca, de mis manos, de mi corazón. Todo te lo entrego a ti. Todo es para tu gloria y para tu honra. Mi tiempo, mi vida, mi familia te pertenece. Soy un esclavo por amor. Decido esclavizar mi voluntad a la tuya. Toma el control de mi voluntad. Toma el timón de mi vida. ¿Habrá gente que está dispuesto a decirle eso al Señor en esta noche? ¿Habrá gente en este lugar que esté dispuesto a decirle: Señor, sé el dueño? Si estás dispuesto a rendirle el 100% de tu vida al Señor, te invito a que vengas acá corriendo al frente. Queremos orar por tu vida y bendecirte.